Hola a todos y a todas, nos encontramos hoy día en este video de entrevista, conversación, que es el espacio que estamos generando junto con el profesor, colega, productor Pablo Calixto, para conversar con productores de distinto tipo, de distintos formatos, que nos ayuden a entender un poquito el rol del productor en los procesos creativos y en los proyectos en general. Hoy día nos acompaña Diego Breit, productor y dueño de la productora Glaciar Films. Eh, Diego tiene una carrera que se dedicó principalmente al documental, a la serie documental actualmente. Él estudió en Austria la carrera de cine, ¿cierto? Cine o cine y televisión. Sí, cine. Cine y televisión. La carrera de cine y televisión. Y hoy día vamos a conversar con él, bueno, distintos temas. Primero, Diego, bueno, tú estudiaste en Austria. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso y además como en los procesos de los años que ibas estudiando, ¿qué te llamó la atención para dedicarte a producir? En realidad me interesaba producción, pero por razones yo creo que bien ingenuas. Así, quizás no cachaba muy bien qué era lo que hacía el productor. Sentí como que habían, digamos, los requisitos que se necesitaban para, o que necesitaba tener un productor, y yo las tenía. Y yo había descartado en ese momento de lleno director, porque obviamente es la línea más competitiva para entrar a la universidad. Eran cupos muy limitados y muchos postulantes, y gran parte de los postulantes van a dirección. Y a mí me interesaba obviamente dirección, pero tampoco me mataba, me interesaba hacer cine. Y viendo las otras yo encontré que, como te digo, de forma bien ingenua, la producción, postulé a producción y efectivamente creo que fue una carrera que a mí me llenó harto. Y bueno, sobre todo porque en producción, y sobre todo en producción documental, no hay tantos límites, o los límites entre un rol y otro son bien grises. Sobre todo cuando tú armas tu productora y empiezas tú a definir la forma de trabajar. Y bueno, durante esos años, bueno, tú produjiste varias cosas cuando estuviste ahí, pero en particular me interesa el corto que produjiste, el Viene a Wait for You. Cuéntanos un poquito más de ese proceso, como en qué etapa estabais, como en qué momento, en qué año estabais, y después un poco cómo le fue, pues, como qué pasó con ese corto, cómo te ayudó como a definir un poquito, lanzar una carrera. Y ese corto fue nuestro corto de título, y nos juntamos una guionista, un director y yo, y dijimos, tenemos que titularnos, hagamos nuestro corto de título. Y como es común, te presentan el guión y sientes, hay una intuición de si hay algo con lo que te puedas conectar y empezar a trabajar. Y le dimos, o sea, encontré que la historia era entretenida, las personas con las que iba a trabajar les tenía mucha estima. Yo encuentro que el Dominic Hartle, que es el director, además de una excelente persona, un súper buen documentalista, director de género. Y la Sarah Wassermeier, que es la guionista, siempre ha sido un talento dentro de la universidad. Entonces era un proyecto bien entretenido, pero uno nunca sabe cómo va a salir. Entonces empezamos hace 10 años a desarrollarlo. No se podía hacer con toda la plata que te daba la universidad. Postulamos a algunos fondos, levantamos los fondos. El corto se trata de una chica que vive en un departamento, que entra a vivir en un departamento, y el departamento de a poco empieza a hacerla envejecer rápido. Bueno, no voy a contar el final, pero lo pueden ver en internet. Y el corto se hizo casi todo en un estudio, en el estudio de la universidad. Armamos el set. A mí siempre me gustó grabar en estudio porque era entretenido armar los muros, armar el lugar, como que da harta flexibilidad, y siempre tuve una afinidad y una buena relación con los directores y las directoras de arte que nada, en los estudios se ven como mucho más, prenden mucho más con las ideas. Entonces, como esto era una película de fantasía,
quisimos hacerlo en un estudio y bueno, la terminamos y le fue bastante mal al inicio en festivales, nunca hubo como el gran festival. Y de repente apareció en un festival y después vino otro y después vino otro y después tuvo 2 años dando vuelta por una montonera de festivales. Fue muy lento el inicio, pero agarró vuelo y no tengo el conteo, pero debió haber estado en muchos festivales. Luego ganó varios premios y finalmente ganó en el festival Shanghái, en Shanghái ganó 2 premios. Y eso causó que hubiera otra, digamos, una segunda ola de festivales que le interesara. Y ya cuando estábamos aburridos de seguir distribuyendo, porque es una pega que hay que hacer, que nadie te la paga y que uno también está cansado de andar mandando las postulaciones, dijimos, subámoslo a internet y veamos cómo, pero subámoslo y hagamos una campaña digital de distribución. O sea, no solo liberémoslo, sino que trabajemos 2 semanas y veamos qué pasa en esas 2 semanas para que se vea el corto. Entonces planificamos, hicimos una estrategia. En ese tiempo Vimeo tenía los analytics de Vimeo eran casi públicos. Uno podía ver dónde estaban compartidos los otros videos y de ahí empezamos como a cachar cuál era la mejor forma de distribuir el corto y lo lanzamos. Y hoy día, 10 años después, pues lo lanzamos el 2012, que fue 8 años después, lleva como ya 6 millones de vistas y ha sido yo creo que un gran éxito en internet. Nos sigue llegando plata de vez en cuando por el ad revenue y nos siguen invitando a festivales, gente que lo ve. Tiene como 3.000 comentarios en internet de gente de todo el mundo, sobre todo de Asia, que se conectó mucho con la historia. Esa idea de hacer como este corto de género con sustancia, ¿se lo plantearon desde un principio? ¿Era como un objetivo? ¿De dónde viene esta idea como de hacer este proyecto, digamos, como título, pero además bastante profesional? O sea, ustedes ya estaban medio trabajando, se juntan como director, productor y guionista, postulan además a fondos porque no lo podían hacer solo con la plata de la universidad, y además en un estudio y armar ese departamento que, bueno, vean el corto, yo lo vi, van a salir aquí unas imágenes también, que se ve bastante bien, que funciona como el estudio, funciona el departamento, el arte, todo. Como esos objetivos estaban desde un inicio, como este va a ser nuestro corto profesional. Sí. O sea, yo creo que uno espera que todos los cortos sean profesionales, al menos en esa universidad, como que sea de excelente factura, pero en ese tiempo creo que también había... esa universidad se enfoca mucho en cine de art house, como de... Entonces hacer algo de género en ese momento... Cine de autor o cine de arte. Sí, claro, cine de arte. Y hacer cine de género era ya como algo más relajado. O relajado como un desafío. Entonces, claro, yo creo que siempre quisimos que tuviera sustancia, pero también queríamos hacer algo como que le hablara a la audiencia, que fuera interesante para la audiencia. Oye, Diego, ¿tú antes de hacer este corto tenías alguna relación o te habías como movido en algún momento por festivales o mercados de cine, conocido como más o menos se maneja el vender un corto o vender una película o lo que sea? ¿Como que conocías eso antes mientras estabas en la escuela o lo conociste a partir de este corto? Tú desde el primer año hacías un corto y lo mandáis a todos los festivales que podáis. De hecho, mi primer corto te lo puedo mandar, que es lo hacíamos en el primer semestre. Teníamos que hacer una persecución con la Bolex en 16 milímetros, nos daban 2 rollos y con eso teníamos que hacer una persecución de como 3 minutos sin sonido. Montaje paralelo, montaje alternado y ese tipo de ejercicios. Todo eso, sí. También lo hice. Y claro, y eso lo mandé a festivales y una vez quedó en un festival y gané plata, así como de premio. De hecho, nunca me había pasado. Pero bueno, entonces todos los cortos van a festivales, pero los mercados, recién en Chile empecé a cachar lo de los mercados. Y sí, recién acá, como que fue una experiencia
quizás de ya una etapa en que estáis haciendo contenido, que queréis venderlo de verdad. Y fue en Chile, pero hace poco, hace como 2 o 3, no más de 3 años que he estado yendo a mercado. Ujú. Y recién ahora estamos viendo los resultados de verdad de esas visitas. Y, pero yo identifico los mercados como algo que para acá, para Chile, es súper importante. Claro. Como el tema de las ventas. Porque hay países muy privilegiados, como sobre todo países europeos, en que el producir la película ya es un éxito. Porque ya pagaste los sueldos, ya pagaste todo y el riesgo es cero si es que nadie la ve. Entonces podéis tener Hanekes en que hagan cosas que muy poca gente las vea, pero que tengan altísimo valor y se las puedan jugar, lo que es bacán. Pero por otro lado, igual es interesante lo que pasa en Chile, en que tenéis que te veis un poco obligado a hacer cine de que la gente lo vea. O sea, una mezcla igual. Es una mezcla. Oye, y cuando ya volviste a Chile y decidiste, bueno, ya medio que lo teníais pensado desde allá y todo, pero decidiste montar ya como una empresa que es Glaciar. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo funcionó eso? Yo trabajé en una empresa y renuncié y caché en algún momento de que como productor o trabajáis en una empresa y haces Las pegas. los proyectos de otras personas, Ujú. lo que está súper bien y hay gente que lo hace muy bien, pero yo encontré que no era para mí, de verdad yo quería hacer mis proyectos y en el fondo saqué un cálculo y dije ya, ¿cuánta plata necesito ganar al mes para sobrevivir? Y en ese tiempo eran como 500 lucas para pagar el departamento y la comida. Y dije ya, puedo conseguirme pegas, una pega al mes de 500 lucas y ya, sí. Y empecé a probar y empezaron a salir pegas y ya de repente salió una pega de 3 palos con la que podía vivir ya no un mes, sino 6 meses. Y en esos 6 meses ya podía estar más tranquilo y empezar a desarrollar proyectos. Y un poco así surge Glaciar Y ahí tú y en empezás algún... a ver como esta idea del rol del productor creativo, del productor que además está como generando sus propios proyectos desde lo que a ti te gusta, de tus intereses, que algunos los Sí, vaya a dirigir, otros a lo mejor son de otras personas, ¿cachai? O los dirige otra persona, pero tu rol, por lo menos en Glaciar, tu rol es completamente un productor creativo que es el que elige los proyectos o el que desarrolla los proyectos. ¿Cómo combináis claro, esas dos cosas que son bien difíciles de entender acá igual? claro. Yo creo que desde un inicio busqué quedarme en el rol del productor. Para Tráfico Ilícito y para Chiloé busqué directores. Recuerdo que hubo un momento en que estaba buscando un director para Tráfico Ilícito. Y en algún momento dije, ya, chao. O sea, lo hago yo nomás. Porque... Y también, bueno, el trabajar con directores es una experiencia y ahora recién he fracasado muchas veces desde que existe Glaciar. Y ahora recién siento que con Cristóbal Valenzuela está funcionando bien. Que Cristóbal Valenzuela dirigió Robar a Rodán y ahora estamos produciendo Isla Alien y quizás desarrollando otro proyecto. Entonces creo que ha sido una habilidad que he ido aprendiendo como con los primeros fracasos y ahora y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta producir proyectos de otras personas, pero lo que sí es que como estos son proyectos tan largos y tenéis que pasar mínimo 3-5 años con un proyecto, a mí me cuesta mucho tomar proyectos que no me interesen, porque ya caché que si no me interesa me voy a aburrir. O sea, si no es un proyecto en que tú vayáis descubriendo cosas en el camino, que sea un gran desafío, en que como en una relación, que te mantenga la relación viva por 5 años, dura poco. Dura poco la pasión de uno y es como ya de nuevo nos rechazaron el fondo, ya al cajón, chao con el proyecto. Entonces yo ya identifiqué un poco de tratar de tomar proyectos que de verdad tengan eso. ¿Te ha pasado Para mí eso como de productor. tener que meter proyectos a un cajón? Sí, sí. De hecho, Bueno, estaba no pensando ha el otro pasado día yo creo.
dentro de mi carpeta de proyectos hacer una carpeta cajón y tirar Cajón. algunos para allá. Y Sí. eso, como para conversarlo también para los chicos estudiantes que estén ahí viendo, cuando metís proyectos en un cajón, ¿en qué etapa están? ¿Hasta qué etapa llegáis o cuál es tu avance en el proyecto antes de decir, mira, no está funcionando o ya no me seduce, me seduce, dijo Mañalich, ya no me apasiona, ahora quiero dedicar mi tiempo y los recursos también de la productora, dedicarlo a otra cosa o a otro proyecto, y este se va a guardar porque no está funcionando. O sea, yo veo un proyecto, recibo un proyecto y cacho, ya, ¿hasta dónde llegaría yo con este proyecto si es que no me sale nada? Entonces, y eso yo lo anoto y defino cuánta plata quiero meterle. Y si digo, ya, este proyecto voy a trabajar, lo voy a tomar 2-3 años y lo voy a postular a desarrollo, o sea, voy a estar desarrollándolo 2 años. ¿Ah? O lo voy a ir postulando a Corfo y lo voy a postular máximo 2-3 veces a Corfo por desarrollo. Y voy a invertir tanta plata para estas postulaciones en desarrollar el proyecto. Y cuando llego a ese límite, es como yo creo que es momento de dejarlo. Pero si sale el fondo, empieza el desarrollo. Y ahí empieza a andar el proyecto. Claro, como mi pregunta va más para el lado de que entendamos todos que son esas las etapas donde uno invierte un poco de plata, pero no empezáis a producir el proyecto, ¿cachai? Como los proyectos quedan en una etapa anterior de proyecto, básicamente. Estáis pasándolo de idea a un proyecto sólido, y ahí es donde todavía lo podéis guardar, porque si ya entraste en la producción ya estáis perdidos, no estáis gastando demasiados recursos, inversión de tiempo. Sí. Además que los proyectos mutan de repente. Empezáis con un proyecto de serie y termináis haciendo un corto espectacular de esa serie, ¿cachai? Oye, hablando de series y series de televisión y lo que estáis haciendo actualmente, ¿cómo te pegaste ese salto? ¿Cómo empezaste a pensar en que lo que estabas inventando era televisión? Yo nunca digo que hago televisión, yo siempre digo que hago series documentales, y porque no le tengo ningún cariño a la televisión. Y solo salen por la tele porque es una ventana. Es una de las ventanas que podía tener. Es la primera ventana en el caso, por ejemplo, del fondo de arquitectura o de estos fondos en que uno dice, ya, vamos a financiar un programa de televisión y dicen, o sea, una serie documental y esto va a salir por la tele, bacán. Los fondos lo valoran mucho. Y el CNTV es un fondo que fomenta la televisión de calidad en televisión, y por lo mismo tráfico ilícito, la primera ventana es la tele. Chiloé cachamos que era interesante para una serie, y tráfico ilícito también. Dijimos, esto puede ser una buena serie, porque ahí están estos 6 temas y es una mezcla de lo que te da el formato, o sea, el formato que te da el contenido. Tú tenías un contenido y ese contenido llama a algún formato, y también la realidad de la industria, porque decís, ¿podéis financiar una serie como tráfico ilícito en Chile? Sí. ¿Cómo? Con el fondo CNTV. Avanzando en el mismo tema de las series, cuéntanos un poquito más en lo práctico, en lo que puede hacer como de ayuda para todos. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cuánto demoraste, por ejemplo, en Chiloé, así en general? O en las dos, comparándolas también. El desarrollo de ambas fue similar. Yo creo que ambas tuvimos 1 año y medio, 2 años de desarrollo. Luego la producción fue un poco difícil porque nos ganamos el fondo de las 2 series el mismo año. Entonces primero hicimos Chiloé y dijimos, hagamos que Chiloé sea como una marcha blanca para tráfico ilícito. Sí. Y aprender a trabajar con el equipo y ver ese tipo de cosas, y efectivamente fue así. Y por eso tráfico ilícito después se atrasó un poco también, pero también se atrasó porque pasaron muchas cosas que iban cambiando las temáticas. Tráfico ilícito, claro, 5 años trabajamos en esa serie y la estrenamos este año. ¿5 años desde el desarrollo? Sí, desde el desarrollo. Sí. Igual no es tanto, o sea, además para el tipo de serie que es, como que igual suena coherente, ¿cachai? Pero si tú me decías ahora, si invertiría 5 años de nuevo, proyecto, invertiría cuando 5 cumpla años. 40, me da una crisis. Claro.
Claro, no es tanto, pero tampoco tenéis tantos 5 años en la vida como para hacer muchas cosas. Claro, pero eso igual es como una realidad No, interesante sí. también para aprender, que son los tiempos del cine, de la televisión, de este tipo de series documentales o series de televisión, son los tiempos que existen. Pues no hay algunos casos que demoran mucho menos, pero tienen siempre que ver con tu capacidad de financiamiento o tu capacidad Sí. de gestión, ¿cachai? Bueno, por eso hay que tener proyectos en distintas etapas. Eso está Como, interesante. Ahora, por ejemplo, ya tenía estas dos series estrenadas, una hace bien poco, la Tráfico Ilícito, y está ujú, también pensando en distribución para otros lados, distribución de otro tipo de venta. ujú. ¿En qué está ahí? Tráfico ilícito lo tomó Outlook y como están distribuyéndola. Ahora han hecho un par de ventas, pero empezaron hace un par de meses. Entonces aún no vemos muy bien los resultados, pero están Mm. distribuyéndola por canales. También nosotros la hemos movido dentro de Chile harto por internet y estamos viendo formas alternativas de mostrarla, porque no es una serie que vive como de su estreno, sino como un poco de que la gente le dé uso y yo creo que en 5 años más va a seguir vigente la serie. Entonces, Tiene toda una em, parte, perdón, tiene toda una parte como medio cercano a lo académico también, ¿o no? Bueno, las dos series, pero puede acercarse mucho a lo académico, muestran universidades, sí, venderle algún para que las tengan en biblioteca, etcétera. sí, sí, Y eso sí. con Chiloé o con tráfico o con las otras cosas que hay hecho, ¿te ha funcionado en algún momento? ¿Lo hay explorado? Como que Hay, no todo lo audiovisual va al cine o a la televisión, sino que además tiene una vida larga en otro tipo de medios. todavía estamos tratando de meter Chiloé y tráfico ilícito en ciertas cosas. Pero muchas veces llega gente y me dice, oye, vi o sea, que se muestra mucho en clases, en las universidades. Claro, a eso me Entonces, refería, como, como a ese oye, tipo de... no sé, mi prima la otra vez me decía, oye, mi profe de sociología me mostró un episodio de Chiloé. Y yo, wow. Entonces, Mm. dentro de los nichos, creo que se mueven igual harto. Estábamos hablando un poquito de cuánto demoraron las series, como los procesos. ¿Cómo las financiaste, las dos series? Chiloé se financió con un fondo de arquitectura, De que es arquitectura, del nada Fondar que ver con Nacional. audiovisual. O No, sea, no dentro de los fondos audiovisuales normales, como los comunes, no, es Fondar Nacional, Línea de Arquitectura, un fondo de difusión de de arquitectura. difusión. Ujú. O Y sea, hay gente que hay que estar ojo. ¿Y tú te lo descubriste eso? ¿O fue como cuando trabajáis con la gente de eh, patrimonio? ¿Cómo fue ese proceso? no sé cómo llegué a ese fondo, No, no te acordáis. pero hay harta gente que postula, por ejemplo, al fondo del libro, a series de libros, Claro. fondo de la música, series de la música, Sí, y eso el es. fondo de arquitectura Que eso tiene igual está series. interesante porque uno a veces se encierra un poco en los productos que hace según los productos que hay en la oferta también que hay de fondo. Hacer largo, hacer Claro. corto, lo que hay en el fondo audiovisual, lo que hay en Corfo, en CNTV, pero Ujú. también existe como todo un abanico de cosas que son de difusión de las artes o de la ciudadanía o de lo que uno quiera. Cuando uno hace audiovisual debería estar bien atento también a ese tipo de iniciativas, pues, cuando uno quiere hacer Sí, además productos distintos, ¿cachai? sí, de todas maneras. Entonces, ese se financió con el de arquitectura y el tráfico ilícito, Solo se financió con el CNTV, el fondo con del el Consejo fondo de Nacional de producción del Televisión. CNTV. Sí, Ya. sí. Y, y eso, bueno, y ahí quería llegar como a la tele, po, Ujú, a la relación con los canales de tele. ujú. Principalmente con tráfico ilícito, porque entiendo que Chiloé también fue como una primera experiencia. Entonces, Ujú. con tráfico ilícito, ¿cómo lo abordaste o cómo llegaste ahí? ¿Cómo ibais postulando con un canal? Sí. ¿Cómo fue esa negociación? ¿Qué pasó después de que lo ganaron? Etcétera. Nosotros con tráfico ilícito fue... em, yo cuando empecé a desarrollar el proyecto y tenía la idea y tenía un papel con la idea, antes de hacer el teaser y todo, y yo venía llegando, o sea, todavía tenía un poco pegado prácticas de Austria y allá la relación de los canales con las productoras es mucho más horizontal. Entonces los canales siempre te andan diciendo, oye, nos interesa este tipo de temáticas para que vayan pensando qué cosas desarrollar para el próximo año. Necesitamos cosas de migrantes y uno como productor empieza a pensar, a correr la voz. Y,
o uno puede tocar la puerta y te abren y presentáis un proyecto y es sí o no. Y, Acá en Chile, ¿cómo lo viste? Yo pensaba que tráfico ilícito era algo para TVN, y me acerqué a TVN y les pedí una reunión. Y la reunión me pidieron una carta diciendo para qué quería la reunión, y era como, ya, quiero presentarle una serie, y le mandé una sinopsis, le mandé un texto de un párrafo de lo que pero me gustaría conocerlos para explicarles en persona de qué se trata y que conozcan lo que hago, etcétera. Y me llegó una carta formal rechazándome y que no querían trabajar conmigo, o sea, en este proyecto ni a mediano ni a largo plazo, no, ni a corto ni a mediano plazo, pero que si tenía más ideas le siguiera escribiendo. Entonces, ante mi solicitud de reunión, ellos me rechazan formalmente, como súper triste. Y sobre todo cuando uno, y ya, súper triste, pero es súper común ahora que llevo años en esta weá. Es súper común verlo porque es como funcionan ellos. Entonces, yo dije, ya, filo, si no gano el CNTV, es tan decepcionante esta cuestión, y lo de TVN fue tan decepcionante que no te abrieran la puerta, no que me hayan rechazado, sino como que ni siquiera podéis presentar el proyecto. Ni siquiera podéis presentar el proyecto y ni siquiera podéis conocer a la gente. O sea, tú vas a los mercados, y en los mercados, y esto te lo dice cualquier productor chileno, en los mercados te juntáis con la persona de Netflix, te juntáis con canales europeos, ahora estamos trabajando con canales europeos y tenéis línea directa, te responden, etcétera, te reciben, conversáis, te tomáis una chela, y acá estáis en tu casa, y aunque nadie tiene plata, te podrían abrir la puerta a conversar. Después yo me piqué y dije, vamos a postularlo al CNTV, y lo presentamos a varios canales, y los canales que podían poner plata, un poquito de plata, siempre tenían otra visión, que por ejemplo había un canal que quería hacer policías del patrimonio en acción o algo así, como ya rompiendo las puertas, entrando y ¿dónde están los fósiles? Y ya, pues yo no quería hacer eso. Otro quería que pusiéramos un presentador, que tampoco nos interesaba. Y finalmente lo que dijimos es, vamos con un canal que ya no va a poner plata, pero también es nuestro primer proyecto, no tiene que ser, el éxito no va a estar ligado al negocio, sino a que lo podamos hacer y demostrar lo que lo que queremos hacer es bueno. Y una capacidad, mostrar una capacidad. Y claro, y fuimos con el canal y con la red, y la red fue, debo admitir que una muy buena experiencia como de relación, aunque bueno, en ese momento la red no tenía plata, y ahora ningún canal tiene plata. Entonces, ahora ninguno, ahora da lo mismo cuál sea el canal. Está bueno explicar no, eso. El fondo del CNTV, claro, para los que están empezando, el fondo del CNTV es un fondo que de alguna forma pide una coproducción, o por lo menos un contrato de emisión con un canal de televisión abierta. O sea, uno productor independiente postula al fondo con un canal o sin el canal, y después tiene un tiempo para llevar el contrato con el canal. Y en general está hecho como para que haya una forma de convivencia entre la televisión independiente y los canales, de que exista, porque si no, no existiría casi nada. Y en algún momento eso sí funcionaba como alguna especie de sistema donde hay plata desde los dos lados, desde el fondo del Consejo Nacional y desde los canales, y cada vez ha sido menos, y también tiene que ver con los tipos de proyectos. O sea, como hay proyectos donde efectivamente los canales no ponen su aporte más que la exhibición y la publicidad que le van a hacer al programa cuando salga. Y no, o sea, no están preparados los canales para producir televisión independiente. Un poco ese es como el resumen, y no lo están haciendo. Y de ahí, bueno, perdón, ahora dale. Y ahora, es un problema global, no es un problema solo de Chile. Claro. Es un problema global. Quedan algunos canales que están invirtiendo, pero cada vez menos. En ese proceso, de ahí, ya así como cerrando el tema de canales, como hubo algún tipo de dificultad en la relación, por lo que sea, ¿cachai? O lo que se pueda contar, pues, como de lo que contaba ya antes, cuando en un canal te hincaba la idea, pero querían ponerte un presentador. ¿Hubo eso después, después de haberlo ganado? ¿Con el canal? ¿Sí? ¿O con...? No estoy ocultando nada, lo juro. No hubo ningún problema. O sea, fue un proceso de producción independiente donde te dijeron, hazlo. Ya tenéis tus lucas, ahora hazlo y vuelve con el programa para emitirlo.
No, era más una relación como, oye, ¿cómo va ahí? Anda mandándonos cosas y les mandaba y me mandaban comentarios, pero siempre con mucha gentileza. Y, Eso pero igual. espérate, yo igual puedo contar, aprovechando que estamos ¿Mm? hablando de esto, una ¿Sí? experiencia que es actual y que nosotros estamos haciendo ahora una serie de televisión con un canal europeo. Y ese canal de europeo funciona como funcionaban antes los canales en Chile y todos los canales normales que ponen plata, en que tenéis un redactor a cargo, Ujú. ¿ya? Entonces tenéis una contraparte. Y esa contraparte está poniendo plata y tiene exigencias. Entonces hay un balance entre libertad creativa y exigencias de un cliente. Y eso es una experiencia que yo recién ahora en mi tercera serie estoy teniendo, ya que en Chile no había tenido. Mm. Y de cierta forma siento que he crecido como productor malcriado, como no, por no haber tenido esta experiencia. Mm. Creo que es súper importante, sobre todo porque yo no me relaciono con la redactora, se relaciona al coproductor de allá. Y él siempre habla con ellos y luego con nosotros y vamos pimponeando. Y esas habilidades que él desarrolló al tener esta contraparte son habilidades que solo se desarrollan así. Como, y ¿Pero yo creo a que qué igual tipo de es habilidades te importante. referí? ¿No? Como a decir cómo ve el canal esto, cuáles son las necesidades de ellos, qué es lo que queremos hacer O sea, nosotros, cómo encontramos un punto medio. logra ponerse en los zapatos del canal, en los zapatos de Sí. alguien que está invirtiendo también en tu proyecto, pues no, tampoco es como, no es como pensar, Y, puta, los canales, y, ¿cachai? Sino que alguien que está invirtiendo, que te está financiando, que está logrando que salga el proyecto que exista la obra, y que ese finalmente, dentro de todo el mundo, a ellos es el es que a más los que sabe. más les ha interesado tu proyecto. Mm. Porque ellos son los únicos que te han O puesto sea, plata. y además ¿Cachai? están, digamos, si es que obviamente está la gente correcta en los canales y todo, también son los que más saben del negocio, pues, si es que estáis apelando al negocio. Sí, pues. Entonces esa cuestión y ese respeto mutuo que uno tiene que ir formando se da solamente si te relacionas, solamente si abrís las puertas, solamente. Ni Mm. siquiera es una cosa de plata, sino es como. Igual es bueno generar una industria y una relación no solamente canal-productora, sino productora-productora, director-productor, de feedback constante, de saber criticar, de no siempre andar sobando el lomo, Sí. de aquí con Ahora los tú, mejores, tú eres ahora tú bacán. estás trabajando con un director, cosa que no había hecho antes, o que no te había resultado tan bien. ¿Cómo has visto esa relación de director-productor? Es algo que nosotros inculcamos o tratamos de meter mucho en las clases, y que hacemos en general en nuestra vida los productores independientes, no sé, o que estamos como en esta onda. ¿Cómo la veis tú? ¿Cómo te ha funcionado? Siguiendo un poco lo que decías, pues como de cómo darse el feedback, porque al final yo siento, esta es mi opinión, que el productor, aparte de estar ahí para que la obra funcione y se haga y resulte todo lo que sabemos en términos administrativos, de financiamiento, etcétera, es el partner que tiene el director, por lo menos en las etapas iniciales. O sea, si no lo tiene, o si esa relación no funciona de esa manera, eh, creo que lo más probable es que o se note en la obra o se note en la salud mental de los dos. Po. Sí. Yo creo que y estoy convencido de esto, de que el capital de cualquier productora audiovisual es el talento al cual tú tienes acceso y el talento con el que tú has desarrollado. Y no, bueno, no solamente por el prestigio, sino es como, en el fondo tú, cuando decís, ya, Cristóbal, voy a hacer una película contigo. Cristóbal, si estás escuchando, disculpa por ponerte como ejemplo, pero hacemos un largo y vamos a estar trabajando 4 o 5 años juntos, y vamos a tener momentos buenos, momentos malos. Pero esos 5 años pueden terminar en un producto solamente, que es esta película, que va a estar un par de años dando vueltas en internet y en festivales. O puede ser ese producto más eh, eh, una relación de trabajo en el que, en el que empecemos a, no sé, desarrollar mientras estamos produciendo, desarrollando
pensando una carpeta de trabajo en conjunto, ir viendo dónde están las debilidades de cada uno, las fortalezas, ir viendo cómo hacer una relación virtuosa con el director y en el fondo el productor lo que tiene que hacer es eso, pues como cuidar ese talento, como acogerlo y a lo mejor la primera película sale mal, a lo mejor la primera sale increíble, la segunda sale mal, pero si tú vais perdiendo ese talento, vais fracasando, yo encuentro, como productor. Tú tenés que tratar de pensar mucho más a largo plazo, como decir... en el EAVE siempre decían esta cuestión, como que alguien hizo un estudio de cuánto de las películas que eran más exitosas en los Oscars y en los BAFTA, etcétera, y casi todas esas películas son la tercera, cuarta o quinta película en que un director y un productor han trabajado juntos. Y eso tiene mucho sentido. Oye, Diego, y que, o sea, me voy terminando ya, ¿qué objetivos te ponís tú cuando empezáis un proyecto? Como más que de la película, porque la primera es hacerlo, financiarlo, bueno, los objetivos básicos para que una película exista o una serie. Pero objetivos más allá. Por ejemplo, yo hago muchos cortos y cuando empecé, mi objetivo en algunos cortos era como que estuviera en un festival o que, no sé, que el director pudiera hacer tal técnica. En algunos fue súper simple, como trabajar con un director que dirige bien, pero le falta técnica. Entonces necesitamos un equipo más técnico que aporte a eso. Siempre me voy poniendo objetivos como de proyectos, más que de la película misma. Nosotros queríamos, por ejemplo, con Tráfico Ilícito, queríamos... O sea, en algún momento queríamos hacer documentales desde Chile, pero que fueran muy atractivos para una audiencia internacional. Y sabéis lo interesante es que los nichos no tienen fronteras, pues. Entonces, si tú haces una cuestión de arquitectura, muchas veces le interesa a todos los arquitectos en todo el mundo, o a muchos arquitectos en todo el mundo. Entonces se te empiezan a hacer las fronteras, a abrir las fronteras. Sí. Entonces eso era creo que el año pasado o antepasado el objetivo, como ver cómo desarrollar proyectos que se puedan hacer desde Chile, que lo podamos hacer nosotros. Bueno, y así también termináis haciendo afuera. Ahora, seguís como por ejemplo en el tema de la arquitectura y haciendo una ya con un canal europeo. Como podemos decir que ese objetivo está medio cumplido. Después puede ir agrandándose, pero está medio cumplido porque el objetivo de hacer algo de interés internacional funcionó. Sí. Y eso es interesante ver porque son objetivos que van aparte del proyecto que estabais haciendo, digamos, Chiloé o Tráfico, sino que son objetivos ya general, ¿cachai? Como de carrera, de productora, de relación director-productor, como se quiera llamar. Sí, pues. Sí, de todas maneras. Pero son estrategias concretas, no es como que uno se sienta a tomar un vino y pensar qué voy a hacer los próximos 3 años, sino que esto está escrito. Son planes. Objetivos de empresa. Y armáis una estrategia. O sea, yo creo que eso es importante hacerlo escrito, si uno es productor. No es como al principio algo, al principio está bien que sea una intuición. Pero la intuición igual tiene límites, pues tenéis que bajarlo al papel y armar una estrategia. Oye, Diego, muchas gracias. ¿Alguna idea, consejo, algún concepto que queráis resaltar al final, antes de terminar esta conversación? Quizás puedo decir algo, que en el fondo, cuando empecé la productora, había una cosa que siempre me evitó de formar la productora, y que siempre era un miedo que yo tenía, un prejuicio que decía que yo no sé hablar con los clientes. Y era, sobre todo cuando hacéis pegas comerciales y tenéis que hablar con clientes de marcas o de agencias, etc. Era una cuestión que yo decía, jamás voy a poder hacer eso. Y creo que pasaron 6 meses y es como, yo creo que ahora una de mis habilidades fuertes, ¿cachai? Como es lo que no tengo ningún problema con hablar con tener reuniones con clientes, conversar rápidamente, entenderlo. Creo que es como una de mis fortalezas ahora, y siento que en el fondo con todas las cosas que a mí con todos los prejuicios que yo tenía de por qué no hacer la productora, por qué no tomar este camino que es más difícil,
siempre lo justificaba en habilidades que todavía no desarrollaba simplemente. Y nada, pues obviamente el talento no existe, pues es algo que se va desarrollando. Se va desarrollando y se desarrolla súper rápido, súper rápido. Uno va aprendiendo rápido si uno se lanza a la piscina. Gracias por la conversación, Diego. Va a estar ahí disponible pronto, probablemente la próxima semana. Digo próxima semana y ni siquiera se sabe cuándo estamos grabando esto. Pero muchas gracias, un gusto hablar contigo. Ni siquiera se sabe si tendremos próxima semana. Ni siquiera se sabe si existe nuestro país o el mundo la próxima semana. Bueno, sí. Esperemos que sí. Ya, pues. Vale. Muchas gracias a ti, Felipe. Saludos. Que estés bien. Chao. Chao.